Dios les bendiga, amadas hermanas y amigas del Ministerio de Mujeres de la región Centro Los Llanos. En esta oportunidad me dirijo a ustedes en este precioso espacio de Mujeres de la Biblia, sus historias y legados. Mensajes inspirados por el Instituto Vida para Todos. Hoy me corresponde hablar de la primera parte de la historia de una mujer que cambió su condición de maldición en bendición por medio de sus elecciones. Su nombre es Ruth. Su historia es relatada en el Antiguo Testamento, en el libro que recibió su nombre. Para conocer acerca de quién es Ruth, podemos decir que ella es una de las 5 mujeres que recibió la gracia de Dios de formar parte de la genealogía de Jesús. Ella aparece en los relatos más importantes del universo, siendo participante de un hecho donde el Dios Todopoderoso se encarnó, tuvo un vivir humano con el fin de relacionarse con el hombre y salvarlo para sí. Hoy tu historia y la mía están siendo escritas al creer en Jesús como nuestro Salvador, como aquel que quiere suplir y cuidarnos, teniendo con Él una relación saludable y fiel cada día de nuestras vidas, y que podamos permitirle ser parte de ella. Ruth, por ser moabita, era una mujer que estaba destinada a estar fuera de la bendición de Dios, pero por causa de sus elecciones y su fidelidad, cambió su condición. Esta historia acontece en la época de los jueces, aproximadamente en los años 1322 a.C. El pueblo de Moab, de donde venía Ruth, era un pueblo pagano, resultado de la relación incestuosa de Lot con su hija mayor. La Biblia relata el juicio de Dios sobre los moabitas, enemigos perpetuos de Israel. En los tiempos de los jueces, Israel pasó por un momento muy difícil de su historia, y ocupar la tierra de Canaán fue muy lento y difícil en ese tiempo, pues no había rey y cada quien hacía lo que quería. Dios deseaba ser como ese marido para su mujer. Él esperaba que Israel actuara como esa esposa para él, solo que esta esposa se olvidó de su marido y vivió bajo sus intereses y deseos. Dentro de este contexto tempestuoso surge una mujer llamada Ruth. En su libro comienza contando que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un hombre de la tierra de Belén de Judá salió a los campos de Moab a vivir con su mujer y sus 2 hijos, Mahlón y Kelión. ¿Y cómo es que hubo hambre en la buena tierra, donde Dios había prometido que fluiría leche y miel? Podemos ver que Dios envió esa prueba a su pueblo como un castigo porque ellos lo dejaron y lo cambiaron por ídolos. Elimelech, por haber salido de Judá con su familia, fue castigado con muerte por Dios, dejando a su mujer viuda y dejando a sus 2 hijos solos. Luego ellos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Noemí y sus 2 hijos estuvieron en aquella tierra extranjera por varios años, donde se practicaba la idolatría. Pasado algún tiempo, los 2 hijos también murieron, dejando a Noemí desamparada. Aquí podemos ver, amadas, una lección muy importante en este pasaje. Elimelech, como proveedor de su familia, no supo esperar en Dios. Él no confió en la providencia divina e hizo las cosas por su fuerza, en sí mismo, para salir de la situación en la que se encontraba. Él dejó la bendición de Dios para buscar otras fuentes de sustento. Esto sirve de advertencia para nosotras. Debemos estar atentas ante las circunstancias que el enemigo quiera levantar para tomar ventaja y desviarnos del plan de Dios para nuestras vidas en los tiempos de prueba. Debemos aprender a descansar
esperando pacientemente en la provisión del Señor. Además de salir de la bendición de Dios y de su pueblo, Elimelech llevó también a su familia a vivir en esa tierra y sus hijos crecieron en medio de esas culturas y costumbres, y eso no le agradó a Dios. Aquí también podemos extraer una lección importante. Muchas veces nuestras elecciones nos traen consecuencias y que a su vez también afectan a nuestras familias. Hoy día vemos muchas necesidades en nuestros países, una economía muy inestable, donde muchas madres son las proveedoras de sus hogares, tomando el papel de padre y madre a la vez, gerenciando tanto lo material como lo espiritual dentro de sus hogares. Debemos estar bajo la bendición, poniendo nuestro corazón sujeto a las promesas de la palabra de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, afirma que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También Mateo, capítulo 6, versículo 26, nos dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta situación de escasez o prueba debe servir de ejemplo para nosotros, de no hacer las cosas precipitadas, sino de orar y buscar la comunión íntima con Dios. Así evitaríamos dolor y sufrimiento en nuestras familias. Continuando con esta historia, podemos revisar en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, que muestra la condición de Orfa y Ruth ante los ojos de Dios. Y dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Por qué esa maldición para ese pueblo? ¿Qué hizo ese pueblo para que Dios actuara de esa forma? Revisando un poco la historia, podemos ver cuando en el tiempo de peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, el rey de Moab no permitió que el pueblo pasara cerca de sus tierras y no dio nada de comer al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel campó cerca de la tierra de Moab, el rey se sintió inseguro y contrató a Balaam para que declarara maldición contra el pueblo de Israel. A pesar de los esfuerzos del rey en que maldijera al pueblo y no logró sacar maldición alguna, y cada vez que Balaam hablaba salía bendición de su boca, entonces Balaam sugirió al rey de Moab que enviase mujeres para los judíos, para que ellos se juntasen con ellas y se volvieran en prostitución e idolatría. Esto se convirtió en un completo desagrado para Dios. Ahora, viendo la situación en que se encontraba Orfa, Ruth y Noemí, en una situación degradante, un escenario catastrófico, entonces Noemí, luego de perder a sus 2 hijos, oyó decir que Dios se había acordado de su pueblo, y por eso quiso volver a la tierra de Judá. Cuando emprendió su viaje, ella les dijo a sus nueras que volvieran con sus familias, con su tierra, que ella ya no tenía más nada que ofrecerle, ya no tenía hijos. Orfa se despidió y regresó con los suyos, pero Ruth tomó otra actitud y dijo a Noemí: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueses iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y ese fue el camino que Ruth recorrió. Ella nació en Moab, y después se mudó para Belén de Judá, en Israel. El tiempo que Ruth estuvo viviendo con Noemí fue tan impactante para ella, tanto así que
Ruth aprendió a amar al pueblo y al Dios de Noemí. La elección de Ruth cambió su vida y además cambió una generación entera. Después de un tiempo se casó con Booz y se tornó la bisabuela del rey David. Una moabita entró en la genealogía de Jesús. Y hablando de Booz, la Biblia menciona que él cuidaba al pueblo de Dios. Viéndolo en el plano espiritual, Booz representa a Cristo con sus muchas riquezas que son dispensadas para su pueblo. Booz pudo haber rechazado a Ruth por el hecho de que era moabita, pobre y viuda, pero no fue así. Él reconoció las ordenanzas de Dios y Ruth ganó un marido y otra casa, y ella halló descanso. Nuestra experiencia es muy parecida con la de Ruth. Antes de conocer al Señor, estábamos en este mundo sin esperanzas, perdidas, pero Dios, en su infinita misericordia, nos alcanzó y cambió nuestro destino. Y por más que el mundo nos ofrezca muchas cosas atrayentes que nos alejan de Dios, nosotras debemos buscar las cosas de arriba. No desista, amada, de entregarse por completo al Señor. Solo así vamos a poder conseguir el verdadero descanso, así como Ruth lo encontró. Otro punto que debemos considerar es que en esta era el lugar de descanso hoy de Dios es la iglesia, y en la iglesia somos guardadas, y es allí donde disfrutamos todas las riquezas de Cristo. Hoy el centro de la voluntad de Dios es la iglesia. No importa si el mundo hoy se torna en un desorden, necesitamos ejercitar nuestro espíritu, y haciéndolo podremos conseguir paz en Dios. Hoy los tiempos no son tan diferentes como lo fue en la época de los jueces. Hoy vivimos en una época de caos políticos, ideologías, pero a pesar de eso, como es mencionado en el libro de Ruth, Dios actúa de forma oculta. También debemos enfatizar el hecho de la vida hoy, ya que todas las riquezas de Cristo son reveladas en la iglesia. Hermanas, no dudemos que estamos solas. Hoy nosotras tenemos un marido que cuida y está atenta a todas nuestras necesidades. Hasta aquí finalizamos con esta primera parte de esta historia maravillosa. No te pierdas el siguiente episodio para que conozcas más sobre esta encantadora mujer. Dios te bendiga. Oremos. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, Señor, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, que aunque estas situaciones o pruebas que estemos pasando, podamos ser aquellas que no tomen decisiones precipitadas, podamos ir a ti, tener comunión, orar, para que tú nos des la mejor dirección. Señor, así como lo fue Ruth tomó la mejor elección y por su decisión fue bendecida. Nosotros también queremos ser aquellas que cada decisión que tomemos, Señor, sea para bendición de nuestras familias y nuestra. Señor, gracias porque hoy elegimos ser tu esposa, hoy elegimos que tú seas nuestro marido. Queremos ser aquella que cuida al esposo, Señor, que atiende sus necesidades. Oh Señor Jesús, gracias por guardarnos en este lugar maravilloso que es la iglesia, donde todas tus riquezas son disfrutables. Gracias, Señor. Amén.